Queridos hermanos, continuamos con nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas y en este caso llegamos ya a los últimos versículos del capítulo 13, donde observamos un lamento de Jesús por Jerusalén. Nos dicen estos versículos de esta manera: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, queremos agradecerte por estar a nuestro lado y estar dispuesto siempre a hablarnos a través de tu palabra. Nos hace tanto bien el recibir tu mensaje. Te rogamos que podamos valorar toda la riqueza espiritual del pasaje que hemos leído, que podamos aplicar cada una de sus enseñanzas para nuestra vida hoy, mañana y siempre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, decíamos la vez pasada que habíamos iniciado la segunda etapa del viaje del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén, y lo hacíamos viendo entonces, por un lado, las condiciones del reino, los requisitos del reino de Dios, que es lo que vimos el miércoles de la semana pasada, y ahora vemos este lamento de Jesús por Jerusalén. Y realmente es muy interesante la ocasión en que se produjo este lamento. Este lamento se produjo un día, aquel mismo día, dice el texto, de lo que había dicho anteriormente. En esa oportunidad llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Mucho se ha discutido en cuanto a el propósito que tenía esta advertencia de parte de los fariseos. Podemos ver dos grandes posibilidades. Por un lado, podríamos ver que algunos de los fariseos, fíjense que dice unos fariseos o algunos fariseos, como curiosamente traduce más literalmente Dios habla hoy, la versión popular, tenían buenas intenciones y realmente no querían el que Herodes matara a Jesús, y por eso fueron hasta donde él estaba a advertirle que tenía que salir de aquel lugar. Sin embargo, parecería más probable, por lo que viene después, el que estos fariseos realmente eran enviados por Herodes, que no quería el complicarse la vida con el hecho de que Jesús estuviera en un territorio cercano al propio. Y entonces realmente una de las cosas que muchas veces vamos a encontrar en los evangelios es la alianza del poder religioso de aquella época, como era el que encarnaban los fariseos, los saduceos, que realmente también entre ellos tenían sus diferencias y sin embargo se aliaron contra Jesús, con el poder político representado por Herodes por un lado y por Poncio Pilato por el otro. Más adelante vamos a estar viendo en este evangelio, como está en todos, cómo al final realmente Poncio Pilato fue el que decretó la muerte de Jesús, porque era el único que tenía autoridad, dado que el imperio romano era el que dominaba en aquel tiempo, para poder decretar esta muerte. Y justamente vamos a ver cómo Herodes y Poncio Pilato también se unen en contra de Jesús. Todo el poder político, todo el poder religioso contra Jesús. Ahora, la respuesta de Jesús
no parecería ser muy diplomática, ¿no? Dice el versículo 32, y le dijo, id y decid a aquella zorra. Y quizás en esto veremos más la posibilidad de que los fariseos actuaran como aliados de parte de Herodes contra el Señor Jesucristo, porque realmente el zorro era símbolo de deslealtad, de astucia, y realmente esto es lo que estaría mostrando Herodes al enviar a los fariseos para atemorizar al Señor Jesucristo. Sin embargo, es como que el Señor Jesucristo le dice, no creas que se me pasan por alto tus intenciones. Y inmediatamente después dice esto, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Es claro que este tercer día es utilizado en un sentido simbólico para hablar del tercer día en el cual el Señor Jesucristo se iba a levantar de los muertos. Su obra estaría terminada cuando venciera a la muerte. Mientras tanto, si él no hubiera resucitado, si Dios no lo hubiera resucitado, no sería más que un mártir más. Pero por cuanto resucitó, demostró ser el Hijo de Dios y por lo tanto él cumplir con la misión que Dios el Padre le había encargado. Y es importante ver cómo él hace notar las dos acciones que hacía que mostraban su interés por la gente que sufría. Echaba fuera demonios y hacía curaciones. Es decir, trataba de aliviar a la gente de la manera en que Satanás los tenía atrapados y también como en un tiempo en el cual, como hemos dicho en otras oportunidades, la medicina estaba en pañales, el Señor Jesucristo hizo curaciones milagrosas porque realmente no quería ver a la gente sufrir. Sin embargo, dice el versículo 33, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Es importante el ver la relación que hay entre hoy, mañana y pasado mañana, que realmente estaría ligado al tercer día del versículo anterior. Es decir, realmente debemos observar en es necesario un deber espiritual de parte del Señor Jesucristo de seguir adelante con su largo camino rumbo a Jerusalén. Realmente, como decíamos cuando comenzamos esta parte del análisis de este Evangelio, con el capítulo 9, versículo 51, el Señor se dio cuenta que había llegado el momento de ir rumbo a Jerusalén, donde sabía que le esperaba la muerte por todos nosotros los seres humanos. Y entonces Él dice, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, o sea, todo el tiempo que sea necesario, siga mi camino. Este pasado mañana está vinculado con el tercer día anterior en el sentido de el pasado mañana equivale al momento en el cual termine su camino y pueda realmente él hacer lo que se ha propuesto realizar, que es el prepararse a morir de una manera terrible con tal de darnos la vida eterna. A todos los que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto incondicionalmente nuestra vida en sus manos como nuestro Señor. Pero el versículo termina de una manera muy significativa porque dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Como hemos dicho en varias oportunidades, observamos que el Señor Jesucristo se asumió como el profeta al cual había anunciado Moisés. Él realmente desarrolló un ministerio profético en la línea de los hombres que hablaron de parte de Dios, aunque realmente lo hizo mejor que cualquier otro, dado que era el Hijo de Dios mismo. Pero realmente esto nos hace acordar
todos los profetas que habían sufrido el martirio, todos los profetas que habían realmente sido atacados por su fidelidad a Dios. Y acá con Jesús va a pasar lo mismo. El hecho de que Él se mantuviera firme en su convicción de hacer la voluntad del Padre es lo que humanamente lo llevó a la muerte, aunque Él lo dijo más de una vez con toda claridad. Él había puesto su vida, nadie se la podía quitar. Esto es más claro en todo lo que hemos estado viendo con los adultos mayores en nuestros estudios basados en el Evangelio según Juan. Y se nota que al mencionar Jerusalén se mueven las fibras más intensas del corazón de parte del Señor, porque entonces Él está expresando algo muy profundo, muy sentido, que es el lamento al cual hacíamos referencia, después de haber visto la ocasión en que se produjo el lamento y ver el versículo 33 como un intermedio entre el contexto, la ocasión y el lamento propiamente dicho. Vemos que el Señor expresó esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es interesante que la palabra que se traduce acá, los que te son enviados, es la palabra de la que viene el término español apóstol, a los que habían venido con una misión de parte de Dios, no los que son enviados así nomás, sino los que habían venido con una misión por parte de Dios Padre, junto con los profetas. Jerusalén, o sea, los habitantes de Jerusalén. Acá estamos viendo una figura literaria en la cual, cuando habla de Jerusalén, no se refiere a la ciudad en sentido estricto, sino a los habitantes de esta ciudad. Mataron a los profetas, apedrearon a los enviados por Dios. Y entonces esto lo lleva al Señor a pensar en lo que ha estado viviendo Él mismo. Y viene otra exclamación llena de profunda emotividad que dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de su sala y no quisiste? Yo cuando estaba preparando este estudio recordé una experiencia que viví como niño. Siendo muy pequeño, me acuerdo, una de esas experiencias, me acuerdo de ser un niño muy pequeño, no me acuerdo qué edad, pero era muy pequeño. Habíamos ido con mi mamá a hacer una visita a unas personas amigas, y de pronto, como nos pasa muchas veces a los niños que no nos percatamos de los peligros, me acerqué a unos pollitos que estaban ahí y enseguida la gallina se me vino al humo, como dicen algunos, ¿no? Entonces me rescataron los adultos de ser lastimados por esa gallina, que realmente lo único que hacía era defender a los pollitos. Es muy hermosa esta imagen, ¿no? Como una gallina pone debajo de sus alas para proteger a sus hijos, así el Señor Jesucristo había querido poner a los habitantes de Jerusalén bajo sus alas protectoras. Y sin embargo, dice, y no quisiste. Qué palabras terribles, queridos hermanos, no quisiste. Este es el drama de los que no se dejan guiar por Dios. Este es el problema de aquellos que son rebeldes del mensaje de Dios, de aquellos que no se convierten porque les parece que no es para ellos el Evangelio, de aquellos cristianos que están apartados, que han nacido de nuevo, pero que se han distanciado, dejando que el mundo les atrape, les lleve por malos caminos. Estamos seguros que aquellos que realmente han nacido de nuevo volverán al Señor, pero muchas veces volverán muy lastimados por el mundo hostil a Dios, por la humanidad que no hace la voluntad de Dios. Y en este sentido yo pensaba en todos aquellos que nos hemos sentido tristes, porque hemos en la familia, en la iglesia, en los lugares donde hemos trabajado, en mi caso en la tarea docente, el observar a aquellos que no han querido realmente seguir nuestras buenas orientaciones, nuestros consejos, nuestro llamado a que
se entreguen a Dios, que vivan conforme a la voluntad de Dios, que realmente hagan las cosas como la palabra de Dios enseña. Yo creo que el Señor Jesucristo nos entiende a todos los que sufrimos esta situación porque Él también la vivió. Y termina nuestro pasaje diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, no crean que esto es gratis. El rechazo que ustedes están haciendo y que van a continuar haciendo no va a quedar impune, sino que su casa va a quedar abandonada de la presencia de Dios. Como dice la versión popular, Dios habla hoy, pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, ¿no? Y realmente, cuando la gente irracionalmente, o muchas veces pasa con las multitudes, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Más adelante, cuando Pilato trataba de que la gente desistiera de sus planes homicidas contra el Señor Jesucristo, y ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto fue lo que pasó. Y realmente, ¿cuántos de ellos, de los que estaban vivos, habrán recordado cuando hubo ese brutal exterminio de parte de los romanos contra ellos, que realmente las cosas no son gratis, que hay reglas espirituales que se cumplen como las reglas físicas, y que si vivimos lo que a nosotros nos parece contra la voluntad de Dios, habrá consecuencias. No es que Dios no nos dé las oportunidades, es que llega el momento en que, como pasó con el arca Noé, las puertas se deben cerrar y entonces muchos sufrirán las consecuencias de su negación constante. Pero el Señor dice: y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Evidentemente que muchos de estos que estaban tan renuentes, un día van a tener que aceptar, aunque a regañadientes, el señorío de Cristo, como dice el final de Filipenses 2:11, que realmente toda rodilla se doblará delante de Él, aunque no voluntariamente. Cuando el Señor vuelva, realmente va a ser reconocido como el Señor. Y algunos ven que un adelanto de esto se dio en un cambio de actitud cuando se dio la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que vamos a estar viendo más adelante. Quizás algunos de los que hasta ese momento se habían negado, en esos instantes se dieron cuenta, y esa siempre es nuestra esperanza, de que aquellos que son rebeldes un día cambien, que aquellos que dicen no al Evangelio un día lo valoren y se entreguen a Él, y es lo que debemos orar por nuestros familiares que todavía no son de Cristo, por nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio y de trabajo que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Queridos hermanos, cuántas lecciones encontramos, ¿no?, en este pasaje final del capítulo 13, que cada una de ellas quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón. Oremos para que así sea. Amado Dios, gracias por lo que nos enseñas a través de este pasaje que hemos estado analizando. Haz que cada una de sus enseñanzas puedan estar grabadas en nuestra mente y corazón, y desde ahí puedan guiarnos a una vida que realmente valga la pena vivir, una vida abundante, una vida que te honre a ti y que te agrade. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.